Comenzamos esta emisión de Signo Pesos, bienvenidos, con esta que es la cifra económica del día. Sin duda, 14,3%, y corresponde a la tasa de desempleo registrada en julio de este año aquí en Colombia. Se trata de una importante reducción frente al desempleo de julio del año pasado, cuando, recuerde usted, la tasa de desocupación estaba por encima del 20%. Según el DANE, de julio a julio se recuperaron 2.918.000 puestos de trabajo, lo que permitió que la tasa de ocupación en el país llegue al 51,8% de personas en edad de trabajar. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, nos cuenta algunas explicaciones sobre ese reporte. Veamos. Estamos viendo cómo entre julio del 2021 y julio del 2020 la población ocupada crece en aproximadamente 2.9 millones de personas. Esto significa que podríamos decir que cuando comparamos la foto del mercado laboral de julio del 2020 con julio del 2021, pues 2.9 millones de puestos de trabajo se encuentran nuevamente ocupados a lo largo de esa comparación. Esto significa que la población ocupada nacional en julio del 2021 es de 20.9 millones de personas que ya anticipándonos a partir de los resultados desestacionalizados, es una población ocupada que es superior a aquella que teníamos en junio de 2021. Eso significa que no solo anualmente, sino intermensualmente estamos viendo un crecimiento de la población ocupada en el total nacional. Adicionalmente, con aproximadamente 3.5 millones de personas en situación de desempleo, estamos viendo una corrección importante en donde salen del desempleo aproximadamente 1.074.000 personas en el total nacional. Una corrección que, como ustedes pueden ver por el asterisco, es una corrección estadísticamente significativa, con lo cual pues estamos viendo también una salida importante de personas que habitan en el territorio nacional del fenómeno del desempleo, y también anticipándonos, este resultado de julio de 2021 muestra no solo más personas ocupadas que junio de 2021, sino menos personas desempleadas que junio del 2021 a partir de los resultados desestacionalizados que vamos a presentar a continuación. El informe sobre el mercado laboral en julio, entregado hoy por el DANE, contiene muchas noticias relativamente alentadoras, dado que muestra una reactivación, una recuperación económica, una reactivación de muchos rubros. Para analizar este tema hemos invitado al doctor Iván Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario. Doctor Jaramillo, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Un saludo muy especial para ti, Víctor, para todos los televidentes, un saludo muy cordial. Muchas gracias a usted. Bueno, ¿qué tanto pesaron las ciudades, el mercado laboral en las principales ciudades del país? ¿Qué tanto pesó ese mercado laboral en esta medición de julio? ¿Son cifras alentadoras? Sí, Víctor, son cifras alentadoras efectivamente, porque claro, es que el análisis estacionalizado se hace en confrontación con lo que pasaba en julio de 2020. No podemos olvidar que en julio de 2020 teníamos la política más acentuada de aislamiento preventivo obligatorio, que determinó una tasa de desempleo bastante preocupante del 20,2%. Por eso esta cifra de recuperación no solo muestra la correlación entre la reactivación y la generación de puestos de trabajo, sino de el necesario equilibrio entre la política económica y la política sanitaria para permitir que la reactivación económica se consolide y transite una ruta que permita conectar con la recuperación de los niveles de empleabilidad para el país. Es necesario además reconocer que hay una reducción relativa, pero reducción al fin, de la tasa de informalidad, que es una de las grandes preocupaciones de estas recuperaciones de las cifras de empleabilidad, porque normalmente en los escenarios post-crisis, en esos espacios, se recupera el empleo con una fuerte presión hacia la informalidad. Luego hay que tener cuidado con ese punto para que el tránsito a los nuevos niveles de empleabilidad transite en rutas de formalidad y recuperación de la demanda agregada para la recuperación económica del país en esta pospandemia. El DANE explica que aproximadamente 3 millones de personas en Colombia recuperaron su puesto de trabajo, independientemente si fue en el mercado informal o en el mercado formal, entre julio del año pasado y julio de este año. Esos últimos sectores
digamos que tienen como una apertura o una mayor normalización, esos últimos que entraron a operar con mayor normalidad recientemente, ¿han aportado a esa recuperación de puestos de trabajo? ¿Eso ya se puede evidenciar? Está empezando a evidenciar porque justamente los sectores más afectados por la pandemia fueron los desafortunadamente últimos que volvieron a recuperar todo el proceso de reactivación, porque justamente eran los que tenían mayores complejidades para adoptar las políticas de contención del coronavirus. Estos sectores tienen características especiales, muchos de estos sectores son feminizados, muchos de estos sectores tienen dificultades para desarrollar todas estas modalidades de trabajo a distancia que facilitan la protección del empleo en contextos de crisis económica y sanitaria. Luego hay una correlación que está empezando a evidenciarse, pero no hay que olvidar que esas 3 millones de personas que se reflejan como nuevamente empleados son ocupados. Entonces hay una demanda que se mantiene de políticas activas. ¿Qué es políticas activas? Toda la política de match entre oferta y demanda que está en cabeza de los servicios públicos de empleo nacionales y locales para favorecer el tránsito a la formalidad en este ciclo de recuperación que está transitando Colombia efectivamente en la fase económica, pero parecía no tener correlación con las cifras de empleo, está empezando a conectarse y esto demuestra que en definitiva la recuperación de los niveles de empleo está ligada realmente a las cifras de crecimiento económico. Realmente las leyes que favorecen y apalancan el crecimiento tienen mucho que decir, pero dependen y están ligadas al crecimiento económico definitivamente. Bueno, pero eso parece muy difícil teniendo desempleo en este momento por encima del 14%. No lo logramos ni en prepandemia, doctor Jaramillo. Pero bueno, ¿qué tanto depende que eso llegue a ocurrir eventualmente de la variante Delta y de la vacunación en Colombia? Sí, desafortunadamente las proyecciones matemáticas que al menos yo he podido leer indican que en octubre va a haber una fuerte crisis sanitaria por justamente una nueva ola derivada de la variante Delta. Esto está mucho más en el espacio de los epidemiólogos que conocen mucho más de esto que nosotros, pero de ese comportamiento va a depender la confianza en la reactivación, en la recuperación, en el crecimiento económico y en la correlación con políticas activas de empleo. Todo el esquema de incentivos, de apalancamiento, de trabajo para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, etcétera, va a tener éxito ese esfuerzo fiscal, ese compromiso institucional, si está alineado y apoyado el crecimiento económico sostenible y que no hay una ralentización como consecuencia de una hipotética nueva crisis sanitaria que va a dificultar obviamente esos niveles de recuperación que estamos tratando de transitar en el ciclo económico post-pandemia. Es decir, hay mucha incertidumbre todavía hacia adelante, no solo para el mercado laboral, también para muchos sectores de la economía por todavía la propagación de estas variantes de COVID. Doctor Jaramillo, me pareció entenderle al director del DANE que de esos 3 millones de puestos de trabajo que más o menos se recuperaron entre julio de este año y de julio del año pasado y julio de este año, la mayoría fueron puestos de trabajo recuperados por mujeres frente a los hombres. ¿Esto por qué ocurrió? Sí, esa es una afirmación de la gran encuesta de hogares publicada hoy. Ocurrió porque justamente empezó a reactivarse sectores feminizados que habían tenido una ralentización en la reactivación. Entonces, además de esa reapertura de sectores feminizados, la apertura de colegios pues ha jugado definitivamente un rol determinante para la recuperación de los niveles de empleabilidad en clave femenino, porque justamente este tema del cierre de colegios para controlar la pandemia aumentó desproporcionadamente las cargas de cuidado para las mujeres y eso derivó en una profundización de la brecha ocupacional y salarial. Porque claro, todas estas actividades de cuidado en una cultura prevalentemente machista como la nuestra, pues determinó el aumento de esas actividades de cuidado, la falta de interés de muchos sectores por contratar mujeres en función de este reconocimiento y el tránsito de muchas mujeres a la inactividad, es decir, a los espacios donde ellas ni siquiera están buscando un empleo por el aumento exacerbado de las cargas de cuidado. Yo creo que esos dos factores pueden enumerarse como determinantes de ese resultado. Es, por un lado, apertura nuevamente de colegios y por otro lado, el tema de reapertura de sectores feminizados. Creo que son dos razones que apoyan ese resultado que está evidenciándose de recuperación de la tasa de empleabilidad femenina. Usted ya me dio unas puntadas sobre su opinión respecto a la informalidad laboral en Colombia, es decir, aquellas personas que encuentran un trabajo pero no con todas las condiciones de ley, pues, no prestaciones sociales, etcétera. Más o menos la informalidad laboral está un poquito cerquita al 48%, pero de todas formas en algunas zonas como Cúcuta, Florencia, se ve una informalidad mucho más alta, muchas zonas del país con más de la mitad de su población laboralmente activa informal, los que tienen puestos de trabajo.
¿cómo ve usted la informalidad en Colombia? ¿Qué hay que hacer? Yo creo que ese es el gran peligro, Víctor, porque es que, insisto, cuando se recuperan niveles de empleabilidad en periodos post-crisis, siempre se evidencia una fuerte presión hacia la informalidad. La gente tiene que vivir de algo, la gente tiene que comer, la gente tiene que trabajar. Entonces, cuando no encuentra un puesto de trabajo, migra hacia la informalidad. Y recuperar a esos trabajadores para la formalidad es muy complejo. ¿Qué hay que hacer? Se ha probado que a través de políticas activas y pasivas, esto dicho en términos simples, a través de los papeles que desempeñan los servicios de empleo nacionales y locales y las políticas pasivas, es decir, ojalá tengamos amortiguadores sociales, respuestas de seguros de desempleo, etcétera, que permitan que las personas tengan un mayor espacio, tiempo y nivel de resistencia para encontrar un empleo, porque si no tenemos amortiguadores sociales, le hace seguros de desempleo, pues un trabajador necesita un ingreso, entonces va a migrar mucho más fácil a la informalidad que si tiene una tasa de reemplazo que le permite eludir el subempleo, buscar una oferta de trabajo suficientemente apta para sus condiciones y su nivel de preparación, experiencia, etcétera, y va a cerrar muchísimo esa posibilidad de que migren hacia el desempleo. Entonces yo creo que una combinación de políticas activas y pasivas, activas entiéndase políticas públicas a través de los servicios de empleo nacionales y locales, pasivas, entiéndanse, respuestas frente a los supuestos de desempleo, van a favorecer que el tránsito a la recuperación de la empleabilidad esté caracterizado por la formalidad y no por la informalidad que desafortunadamente caracteriza nuestro sistema laboral. Doctor Jaramillo, muchas gracias por estos minutos, por ayudarnos a entender las más recientes cifras del mercado laboral colombiano. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para todos ustedes. El tema económico del día, la cifra, la caída que tuvo el desempleo. Hacemos una breve